Buenas tardes. Les invito que vayan a sus Biblias en Efesios capítulo 2, versículo 12 va a ser el texto base, pero vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 12 para tener un poquito más de contexto. Efesios capítulo 2, versículo 12, texto base, vamos a leer desde el versículo número 1. Dice la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, así como los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en la carne, los que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a orar. Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Señor, para rogarte tu gracia y tu misericordia, que sea tu favor para con nosotros en este tiempo que estamos a punto de sumergirnos en tu palabra dada. Permítenos sentir de todo corazón ese agradecimiento por tener este precioso regalo que nos has dejado en nuestras manos, la santa palabra. Ayúdanos con un corazón humilde a recibir tu palabra y también estar dispuestos a prestar atención como lo hacían en el tiempo en el que se leyó la ley, que desde el alba hasta el mediodía, Señor, ellos estaban atentos y todos aquellos que podían entender. Señor, te pedimos que tú traigas el entendimiento a nuestras mentes y corazones para que podamos ver el desglose de todo tu plan redentor a través de las Escrituras y que podamos ver cuál es ese pacto de la promesa, Señor. Permítenos, Señor, gozarnos con tu palabra y poder ver a Cristo más glorioso. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos? El día de hoy, mis hermanos, el título del mensaje lleva por nombre Un compromiso asegurado. Ese es el título. Y la manera en que vamos a llevar a cabo ese mensaje va a ser en 3 puntos. El primer punto, hablando acerca de lo que el versículo número 12 del capítulo 2 de Efesios dice, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel, extranjeros a los pactos de la promesa. Vamos a hablar acerca de la teología del pacto. Vamos a buscar poner atención porque es algo que
tiene que verse en las Escrituras y no es algo que solamente se confiere de los labios y que es algo que cierta gente cree y es algo que no está en la Biblia, es algo que vamos a buscar en la Escritura. Y el primer punto de esto, ¿qué es un pacto? El segundo punto, los pactos. ¿Cuáles son esos pactos de los que Pablo nos está hablando? Y el tercer punto, ¿cuál es esa promesa? Primer punto, ¿qué es un pacto? Segundo punto, ¿cuáles son esos pactos? Y tercer punto, ¿cuál es la promesa de la que Pablo nos está hablando? Ahora, para que nosotros podamos tener un contexto, ya leímos del versículo número 1 al 12, y Pablo nos está hablando acerca de lo que tú y yo ya sabemos. Dios le dio un mandamiento a Adán de labrar y cuidar el huerto. Adán pecó, desobedeció. El hombre y toda la raza humana en su posteridad cayó en maldición y por tanto nosotros somos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Todo el que ha venido a nacer, somos por naturaleza hijos de ira. Y es así como la Escritura cataloga a todo ser humano que viene desde el vientre, como lo dice el escritor del Salmo 51, que en maldad me concibió mi madre. No que la madre de David haya pecado al momento de concebir a su hijo, pero la naturaleza del hombre es pecaminosa y por lo tanto es mala desde que viene a nacer. Entonces, entendiendo esto, podemos decir que la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales como tú y como yo le debemos obediencia a Dios como a nuestro Creador, no obstante, tú y yo, nunca podíamos haber alcanzado la recompensa de la vida eterna a no ser por una condescendencia de parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. ¿Qué quiere decir? El hombre en sus esfuerzos después de la caída, estando infectado hasta la médula, intenta hacer en su virtud cívica buenas obras para presentarse delante de un Dios santo y decir, mira, eso es lo que yo he hecho, puedo entrar a tu cielo. Pero lamentablemente, la distancia es tan grandísima que el hombre no puede acercarse ante Dios. Por eso es que la Biblia los llama hijos de ira, a todos. Y la condescendencia voluntaria de parte de Dios es que Él se digna a venir al hombre, porque el hombre nunca va a ir a Dios. Esa es la condescendencia que a Dios le ha placido expresar en forma de un pacto. Y para que podamos entender qué es un pacto, vamos a ver una definición. Esto hay que tener bien claro que no es algo que los teólogos del siglo XVII se sacaron de la manga o un término nuevo, sino que es algo que podemos ver en las Escrituras. Y si tú te das cuenta y haces un estudio minucioso de las Escrituras, en todo el Antiguo Testamento, la palabra que nosotros en nuestro español es pacto y en hebreo es berit, tú la puedes encontrar en un total de 275 veces en el Antiguo Testamento. Ahora esa palabra del hebreo, berit, traducida al griego del Nuevo Testamento, donde se escribió el Nuevo Testamento, es diateque, donde podemos decir que la primera, berit, se puede traducir, o su significado en hebreo es cortar, cortante. En el griego es alguien que es un pactante. Tiene esta connotación y esta idea. Pero, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar utilizando estos términos? Y yo te voy a dar una definición un poquito más extensa. Esa es una definición de un hermano, se llama Alex Torres, probablemente lo conozcas. Y él dice así: un compromiso legal por dos o más partes divinamente impuestos de parte de Dios a la criatura, que puede tener promesas y juramentos para la bendición de la criatura. Es
algo divinamente impuesto. No viene de parte de la criatura, es algo de parte de Dios. Ahora, una definición un poquito más corta y probablemente te puedas quedar en tu mente con esto. Dice Sujel Michelén, un pacto es una promesa a la que Dios añade un juramento. La tercera y la más básica que dice James Renihan en su libro es como se llama el título del sermón. Un compromiso asegurado. Esa es la más básica explicación o significado de lo que es un pacto. Ahora, nosotros debemos ser más precisos a la hora de ver los pactos en las Escrituras, porque podemos ver a lo largo de toda la Escritura muchos de ellos, pero a veces pasamos por alto la riqueza y la proteína con la que nuestra alma se puede nutrir para crecer fuerte, para crecer sanos en nuestra vida espiritual. Por lo tanto, al acercarnos a estudiar los pactos, es importantísimo que entendamos que cada uno de ellos, como lo dijimos al principio, es una condescendencia de parte de Dios para con el hombre. Dios está rebajando a tu estatura. Dios te habla en tu idioma y balbucea para que puedas entender que por medio de un pacto Dios está mostrando misericordia hacia ti. Los pactos no son una característica natural de la relación entre Dios y la criatura, sino que más bien son el resultado de la propia y libre iniciativa de Dios para llevar a cabo sus planes y hacerle bien al ser humano. No es algo opcional que tú puedas decir, tómalo o déjalo. Es algo que Dios impone, es algo que Dios determina y Él establece los compromisos y las condiciones. Como dijo Sam Renihan, se trata de entender, se trata de comprender y explicar el propósito unificado de Dios a través de la historia pasada, presente y futura. Y como lo puedes ver, eso no es algo fácil, eso es algo complicado, y así que voy a pedirte de tu atención para que al momento de ver las Escrituras te fijes en cada detalle de lo que Dios le habla a la gente, a las personas, cuando está instituyendo o cuando está estableciendo su pacto. Nosotros debemos entender también algo muy importante, que la Biblia nos habla de dos tipos de pactos. Si nosotros tuviéramos al apóstol Pablo enfrente de nosotros y le pudiéramos preguntar, oye, pero ¿cuáles son esos pactos? Pablo bien nos podría explicar de que hay dos categorías, la categoría teológica y la categoría bíblica. Estos no se contraponen, pero déjame explicarte por qué una es la categoría teológica y otra es la categoría bíblica. La categoría teológica es donde estudiosos de la Escritura han inferido términos que no necesariamente están escritos literalmente en las Escrituras. Por ejemplo, esta es una iglesia trinitaria, pero si tú buscas ese término en las Escrituras, tú nunca vas a encontrar la palabra Trinidad. Por lo tanto, se les denomina como pactos teológicos que no necesariamente están escritos de forma literal en las Escrituras, pero se pueden inferir de un estudio minucioso, de un estudio a profundidad. Uno de ellos es el pacto de redención. El pacto que Dios hace entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, antes de que todo fuera creado. El segundo pacto es el pacto de obras. Es el pacto que Dios hace con Adán, dándole esas estipulaciones y condiciones de guardar, de labrar y de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el tercero es el pacto de gracia que Dios hace con Jesucristo. Y esos son los tres pactos teológicos que literalmente no están escritos, pero los podemos investigar y inferimos en sus denominaciones. Ahora, los pactos bíblicos son los pactos de los que Pablo nos está hablando en Efesios 2:12. Y esos son los que vamos a estudiar en esta mañana. Son los pactos bíblicos de Noé, de Abraham, de Moisés y de David. Y el nuevo pacto. Vamos a entrar ahora sí en materia. Primer pacto. Génesis capítulo 9, versículo 1 al 17. Acompáñenme con sus Biblias. Génesis 9,
versículo 1 al 17. Vamos a encontrar el pacto con Noé. Dice la palabra de Dios: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, y el temor y el pavor de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda aves de los cielos y en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y que está vivo os será para mantenimiento. Lo mismo que las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Y de mano del hombre, de mano del hombre, de mano del hombre su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Mas vosotros, fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: yo he aquí que establezco mi berit. Palabra hebrea. Yo establezco mi berit, mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, de aves, animales y de toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no será exterminada ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta será la señal del pacto que yo hago entre yo y vosotros por generaciones perpetuas. Mi arco pondré en las nubes, de la cual será por señal del pacto entre yo y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir las nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de mi pacto que hay entre yo y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no vendrán más a las aguas como diluvio para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta será la señal del pacto que he establecido entre yo y toda carne que hay sobre la tierra. Lo primero que debemos de notar, mis hermanos, es que esto es importantísimo, porque del contexto en que venimos es que Dios ve la maldad del hombre de tal manera que se aumenta. Ellos se reproducen. Cuanto más gente hay en el mundo, más maldad hay en el mundo. Y esto nos está haciendo un eco del Génesis, porque es la misma el mismo mandato que Dios le da a Adán: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Esto nos está haciendo un eco de aquello que se le pidió al primer Adán y que no pudo realizarlo de una forma correcta porque desobedeció. Y aquí, en el pacto con Noé, cuando Dios destruye con un diluvio a todo ser viviente y a toda carne, después de que pasa ese diluvio, le pone ese mandamiento que le dio a Adán: fructificad la tierra, reproducirse, sojuzgadla. Pero nosotros debemos hacernos una pregunta aquí muy importantísima: ¿por qué Dios hizo un pacto con Noé? ¿Lo hizo solamente para guardar la descendencia de Noé, los hijos, nada más? ¿Por qué Dios hizo un pacto con Noé? Dios hace un pacto con Noé para no destruir a todo ser viviente, porque aunque no lo creas, Dios es tan poderoso para, como lo hizo en el diluvio, destruir a todo ser viviente de la faz de la tierra, como para destruir esa tierra. Él podría haber hecho algo muchísimo más grande, como destruir la tierra donde tú y yo estamos parados. Entonces, el pacto con Noé
no solo preserva la descendencia que se le prometió a Adán cuando él pecó, se le promete en Génesis 3:15 que por medio de la descendencia de él, su mujer, aquel que tentó a su esposa, un hijito de él iba a aplastar la cabeza. El pacto con Noé permite el establecimiento o el cumplimiento de la promesa de Dios de que por medio de las entrañas de la descendencia de la simiente de Adán vendría un niñito que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Este es el funcionamiento del pacto noético que permite que la tierra ya no sea destruida otra vez de la misma forma. Todo ser viviente y cuanto más preservar el mundo. Entonces, el pacto con Noé es la preservación de la tierra para que venga un hijo prometido que se le dijo a Adán. Entonces la historia ahorita nos dice, bueno, ¿y quién es ese hijo? Se empiezan a reproducir, pero ¿quién es ese hijo? Y así es como llegamos en Génesis 3:15 al segundo pacto con Abraham. Génesis 15. Génesis 15. Génesis 15, versículo 1 al 18. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Pues ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado descendencia, y he aquí que uno nacido en mi casa es mi heredero. Y he aquí la palabra de Jehová vino a él diciendo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te heredará. Y lo sacó fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y él se lo contó por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte la heredad de esta tierra. Y Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué he de conocer que la he de heredar? Y le dijo, toma para mí una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y las partió por la mitad, y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Y a la caída del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el pavor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces dijo Abraham, ten por cierto que tu descendencia será extranjera en tierra no suya, y servirá a los de allí, y los afligirán 400 años, pero también a la gente a quien servirán juzgaré yo, después de estos saldrán con gran riqueza. Y tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no se ha colmado la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que cuando se puso el sol, todo estaba oscuro, y aquí apareció un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un berid con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, y los ceneseos, y los cadmoneos, y los eteos, y los fereceos, y los refaitas, etcétera, etcétera, etcétera. Desde Génesis 12, nosotros podemos ver los tratos de Dios con Abraham en cuanto al llamamiento de salir de su tierra y de su parentela, de Ur de los Caldeos, y en el capítulo 15 en el que estábamos leyendo ahorita, hace un pacto con Abraham.
nosotros podemos ver en la Escritura, en el Salmo 50, versículo 5, que los antiguos, hace mucho tiempo, en la época de Abraham, ellos formalizaban un pacto como lo acabamos de leer. Ellos partían animales, los ponían enfrente, y el que se pasaba por en medio de esos animales hacía una sanción autodirigida en el caso del incumplimiento de esa promesa que hizo con el copactante. La pregunta es, ¿quién pasó por en medio de los animales? ¿Abraham o Dios? Lo que la Biblia nos está diciendo es que al representar cuando un ser humano pasa por en medio de esos animales, es que me partan por en medio si yo no cumplo mi palabra. Eso es lo que Dios está diciendo. Y cualquier otra persona, como lo dice el Salmo 50, versículo 15, juntadme a mis santos, todos aquellos que han hecho pacto con sacrificio. Cualquiera que llegara a hacer un tipo de pacto con alguien, estaba anteponiéndose esa sanción en caso de un incumplimiento. Hasta este punto nosotros podemos ver que los pactos van conectando. El pacto con Noé preserva la tierra para que el pacto con Abraham llegara a ser posible de la promesa que Dios le dijo que le iba a dar una tierra. Era necesario que esto pasara para que lo segundo también pasara. Hasta aquí, mis hermanos, ¿cuál es la condición que Dios le da a Noé en el pacto? Dios establece divinamente el pacto, pero no le pide ninguna condición. Solamente que le crea y por lo tanto Noé hizo su arca. Pero en el segundo pacto, les digo que comenzó con el capítulo 12, leímos el 15, y luego en el 17, que no lo vamos a leer, pero en el 17, Dios sí le pide a Abraham una condición. ¿Cuál es esa condición? Y le da como señal del pacto esto, que al octavo día, todo descendiente de su linaje tenía que ser circuncidado, todo varón, dando a entender que aquel que no se circuncidaba tenía que ser cortado de las promesas o apartado de las promesas que Dios le dio a Abraham. Y ese es el significado de berid en el Antiguo Testamento, que era cortar, ya lo dijimos en tiempo atrás. Entonces, mis hermanos, llegamos a este punto del pacto con Abraham. Y por testimonio de las Escrituras podemos ver que llega Isaac, llega Jacob, los 12 patriarcas, y ninguno de ellos pudo con los requerimientos de la promesa que se le hizo a Adán, de que un descendiente aplazaría la cabeza de la serpiente. Todos intentaron guardar el pacto. Dios le dice a Abraham, tienes que circuncidar a todo varón. Pero en una de esas cláusulas está, anda delante de mí y sé perfecto. Ninguno de ellos pudo. Abraham, Isaac, Jacob, los 12, ninguno de ellos. Se dieron cuenta tarde que temprano que son como tú y como yo. Son pecadores, infestados hasta la médula, que no pueden hacer nada bueno si no es por una condescendencia de parte de Dios para con el hombre. Ninguno pudo cumplir eso. Pero la historia nos va dando pistas, nos va dando pinceladas de cómo se puede ir cumpliendo esto. Y en el capítulo 49 de Génesis, cuando ya es muy viejo Jacob, les da bendiciones a cada uno de ellos y muestra una pincelada de probablemente quién puede ser ese hijo. Y le dice a Judá que el cetro, el reinado, el poderío no se iba a apartar de él. Nos está dando una pista, una señal de quién pudiera probablemente ser el hijo de entre todos los 12. Y dice que de la tribu de Judá no se apartaría el poderío de
de ese hijo prometido. Llega Egipto, muere Josué, son esclavos 400 años como lo prometió Dios, y por así decirlo, cuando salen de Egipto en el Éxodo, las cosas se ponen más complicadas todavía, se ponen más difíciles. Y vamos al tercer pacto, Éxodo 19. Éxodo 19, versículo 1 al 6. Dice la palabra del Señor. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, después de los 400 años que Dios le prometió a Abraham, en que habrían de ser ellos esclavos, llegaron al desierto de Sinaí. Pues partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió hacia Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y declararás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si oyereis atentamente mi voz y guardareis mi verid, mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Y por qué las cosas se ponen más complicadas en este pacto? En Éxodo 20, un capítulo después, cuando Moisés sube a encontrarse con Dios en el Sinaí, en el capítulo 20 podemos encontrar que Dios le da las tablas de este pacto del cual Dios está hablando. Los 10 mandamientos que cada uno de ellos tenía que guardar para hacer el especial tesoro. La promesa es esa. La condición es que tienes que guardar los mandamientos, cada uno de ellos. Y la historia nos dice, la escritura, que cuando Moisés recibe las 2 tablas y va bajando, encuentra al pueblo adorando a un becerro de oro. Y si conoces los 10 mandamientos, dice que no tienes que hacerte otro Dios, ni otra imagen, ni otra semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, sino solamente a tu Dios adorarás y solamente a Él lo vas a servir. ¿Y qué hace Moisés? Quiebra esas tablas de la misma manera como hicieron los israelitas, quebrantando las leyes del pacto mosaico. Y es como cuando tú te pones una meta de ser más disciplinado día con día, de leer las escrituras, de leer más teología, libros que alimenten tu alma, que te levantes temprano a orar, de comunión con los hermanos, de llegar temprano a la iglesia, de no faltar ningún domingo, pero te das cuenta que no puedes cumplir ninguno de esas cosas que te pusiste como meta. Insuficientes, pecadores, que no podemos cumplir lo que nos ponemos como propósito. De la misma manera los israelitas no podían cumplir el pacto mosaico. Y ya ni hablar de Levítico, ¿verdad? Estamos leyendo Levítico y dice que todos los que son menstruosos, derramamiento de semen, los cojos, los mancos, todos eran inmundos. ¿Quién entonces puede ser acepto delante de Dios? Ya ni hablar de Levítico, poniendo las cosas más complicadas todavía. ¿Quién de los que está aquí podría cumplir eso? Absolutamente nadie podría. Todos en algún punto de nuestra vida nos damos cuenta de que somos impuros, de que somos imperfectos, de que somos pecadores, incapaces de cumplir los estándares de Dios a la perfección, tal como Él lo demanda. Noé era un borracho,
Abraham casi que le entrega a su mujer a otra persona por temor. Jacob era un suplantador, era alguien muy astuto, pero pecador. Y Moisés, aunque era un siervo manso y humilde, como él lo describe, por causa de su propio pecado, al golpear la piedra 2 veces no pudo entrar a la tierra prometida. Todos esos que pudieran parecer el hijo prometido, lo echan a perder. Todos los descendientes, Noé, Abraham, hasta Moisés, esperaban que de uno de entre sus hermanos fuera el descendiente prometido por medio del cual Dios se habría de dar la tierra y en ese descendiente vendrían a ser benditas todas las naciones de la tierra. Si a ti y a mí nos trasladaran a ese contexto, nos vamos a dar cuenta de que no tienes nada de qué jactarte y decir, "Ay, otra vez lo echaron a perder esos israelitas. Ay, parece que no saben leer, parece que no saben seguir instrucciones." No creo que tendríamos ese tipo de comportamiento y jactancia delante de ellos, porque nosotros también, de la misma forma como ellos, no pudiéramos cumplir el pacto mosaico como ellos incumplieron. En el pacto con Noé no se le pide hacer nada. En el pacto con Abraham, circuncidados al 8º día. Y en el pacto con Moisés, tienen que guardar los 10 mandamientos para poder recibir las bendiciones de las promesas de Dios establecidas en ese pacto. Pero ninguno puede cumplirlo. Y aquí, lamentablemente, podríamos cerrar el telón de la función y simplemente tener un final pesimista. Pero Dios dijo que me partan por en medio si no cumplo mi promesa. Si Dios dijo algo, lo tiene que cumplir. Y todos ellos estaban, pero no vemos quién pueda cumplir, quién pueda ser perfecto para cumplir todo lo que Dios nos demanda. Y a lo lejos, mis hermanos, allá por allá entre los corrales, se escucha un pastorcito de ovejas que Dios llama para establecerlo como rey. Y llegamos al siguiente pacto, el pacto con David. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 17. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 1 al 17. Dice la palabra de Dios: y aconteció que cuando el rey moraba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos de alrededor, dijo el rey al profeta Natán. El profeta Natán era uno de los que vivía juntamente con David en su casa, estaba a su servicio, y Natán le profetiza de parte de Dios. David le dice a Natán: mira ahora, yo moro en casa de cedro y el arca de Dios mora entre cortinas en el tabernáculo. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Ve y di a mi siervo David: así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he morado en casa desde el día en que hice subir a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y donde quiera que he andado con todos los hijos de Israel, he hablado palabra a alguna de las tribus de Israel en quien haya mandado que apaciente a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues,
Dirás así a mi siervo, a David. Natán le dice esto de parte de Dios a David. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé de la majada, detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo donde quiera que has andado, y delante de ti he cortado a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo, y en otras versiones dice plantaré a mi pueblo Israel, y yo lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más como antes. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, yo te daré descanso de todos sus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, y yo levantaré. Presten mucha atención aquí, mis hermanos. Yo levantaré a tu simiente después de ti, la cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y si él hiciere mal, yo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él, como la parte de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable para siempre, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión. Así habló Natán a David. Y lo que vemos en todo el capítulo, del versículo 1 al 17, es lo que Dios le dice a David, y del 18 al 29, lo que David le contesta de vuelta a Dios. Y aquí mucha atención. ¿Te das cuenta de cómo Dios se pone en una condescendencia como lo hizo Jesucristo para con Juan el Bautista? Juan, al llegar a la presencia, a estar delante de Jesús, le dice: yo no soy digno de desatar la correa de tus zapatos. Y luego todavía vienes a mí y me pides que yo te bautice a ti. De esto es lo mismo que hace Dios. David se da cuenta de que su casa está bien hermosísima de cedro y por lo tanto planea construir algo algo mejor que el tabernáculo, pero Dios le dice: no. Yo te voy a construir una casa a ti. Yo te voy a edificar una casa a ti. Tú no me vas a edificar a mí. Hasta aquí. Si ustedes se dieron cuenta, ¿dónde está la palabra verit? No la vas a encontrar. Aquí no dice pacto. Pero en las Escrituras debemos entender que cuando un hecho histórico se escribe, hay textos concomitantes que van de la mano, que hablan de otra perspectiva del hecho histórico que sucedió en aquel momento. Por ejemplo, en 2 de Samuel, capítulo 12, más adelante, nos dice que David pecó matando a Urías hitita y tomando por mujer a Betsabé. Y después, en el Salmo 51, en el otro lado de la historia, David escribe su arrepentimiento. ¿Qué salmo podemos encontrar en las Escrituras de lo que Dios está hablando a David en el Salmo, de lo que Dios está hablando a David en 2 de Samuel 7? Lo que acabamos de cantar hace un momento, al principio, el Salmo 89. En el Salmo 89, versículo del 1 al 4, se nos muestra la palabra verit. Y aunque no es un salmo que David escribe de su propia mano, porque es de Masquil de Etán, esraíta, se nos muestra la palabra pacto. Y le invito a que vaya a su Biblia en el Salmo 89, rápidamente nomás. Salmo 89, versículo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia en los cielos, en ellos afirmarás tu fidelidad. Hice
pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono de generación en generación. Selah. Pero ahora hay más preguntas que debemos hacernos. Dios le da promesas a David de que un descendiente de él vendría a cumplir estas ordenanzas, pero todavía deja entrevista la posibilidad de que probablemente no se llegue a cumplir. ¿Por qué? Porque en uno de esos versículos dice, si no cumple, yo castigaré con vara de hombres y con azotes, pero no quitaré de él mi misericordia. Pero ¿cómo es posible? Ya nos dio pactos en donde ninguno de los descendientes pudo cumplir y ahora nos está dando otro pacto y nos dice que probablemente este hijo también puede incumplir y que no puede alcanzar la excelencia y la perfección que Él nos está pidiendo. ¿Cómo es que el hijo prometido, el ungido de los salmos, el Cristo de los salmos, facultado con la capacidad de cumplir todas las condiciones de los pactos para traer bendición, podría incumplir en esto? ¿Cómo es posible que pueda fallar también como lo hizo el primero? Los primeros padres. Y para eso debemos de recordar lo que Agustín de Hipona, hablando de la teología, es que el hombre fue creado en su primer estado de inocencia con la posibilidad de no pecar. Él podía obedecer como no obedecer. Y de la misma manera, fíjense cómo toda la historia nos está desglosando, mis hermanos. Toda la historia nos está llevando a un hijo prometido, que es muy parecido, muy acercado a lo que el primer hombre, Adán, en su estado de inocencia, lo era. Y aquí nos dice que como Adán tuvo la posibilidad de obedecer a Dios y no comer el fruto, de la misma manera, este tiene la posibilidad de obedecer y de no obedecer. ¿Por qué? La Escritura nos dice en Hebreos 4 que Jesucristo fue tentado en todo porque participó de la carne y la sangre que tú tienes ahorita, pero Él sin pecado. Sin pecado. Este es el que venía, el que puede cumplir los estatutos y las demandas de Dios. Pero en su momento, cuando se le dio la promesa a David, muchos israelitas, y quizás algunos de nosotros, al hacer una lectura muy superficial, podríamos llegar a pensar que ese hijo prometido era Salomón, porque tenía mucha sabiduría, tenía mucha riqueza, tenía mucho poder, pero te vas a dar cuenta que él incumplió en cada una de las cosas que Dios le dijo a los israelitas en Deuteronomio 17, que no tenía que hacer un rey, y eso exactamente es lo que hizo Salomón. No amontonar para sí caballos, para sí muchas riquezas, ni volver a Egipto como yo lo saqué de la tierra de Egipto de la esclavitud, y se casa con la hija de Faraón. Incumplió el hijo prometido de David. Y un punto muy importante es entender que Dios le promete un hijo davídico, pero no le dice que después, exactamente después de que él muera, va a venir el hijo. Él le promete un hijo, pero no le dice quién va a ser, ni en qué momento exacto va a aparecer ese hijo. Y volvemos a la misma historia. Todos los reyes, todos los descendientes pecaron, prostituyéndose con muchos dioses, haciendo una mezcla, un sincretismo de las religiones aledañas de los pueblos. Y en medio de todo esto, Dios promete que si tú eres su hijo, Dios te va a castigar. Dios te va a azotar con vara de hombre si incumples sus mandatos y sus promesas. Y esto no solamente lo vemos en el Antiguo Testamento. Hebreos 12 dice que Dios a todo aquel que toma por hijo, Él lo azota. Si tú eres un hijo, tienes que tener en cuenta, si tú eres un hijo de Dios, tienes que tener en cuenta
de que si tú caminas en pecado, alejado de Dios, no orando, no leyendo las Escrituras, Dios puede castigarte. Esa es una interpretación del texto donde nosotros podemos entrar en contexto de que Dios promete disciplina. ¿Y para qué es la disciplina? Hebreos 12 dice que al principio ninguna disciplina es causa de gozo, sino que es de tristeza. Pero después esa disciplina dice que nos da un fruto apacible de justicia para todos aquellos que se saben hijos y que se ejercitan en medio de esa disciplina que Dios les impone. Así que si tú eres un hijo de Dios, tienes que darte cuenta y entender que Dios sí castiga, que Dios impone disciplina. Pero de este hijo que tenía la posibilidad de pecar y no pecar, vamos a darnos cuenta más adelante de quién se está hablando. Aún hay esperanza. Y en medio de la pecaminosidad del pueblo, cuando llega al cautiverio, Dios le habla por medio de profetas y profetas a que vuelvan a Él. Y vemos una voz de esperanza en medio de todos esos profetas, de esas profecías. Y les da la esperanza de un nuevo pacto. Y vamos a Jeremías 31, versículo 27 al 34. Jeremías 31, versículo 29 al 34. Dice la palabra de Dios: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre, de simiente de animal y de simiente de animal. Y sucederá que como tuve cuidado de ellos para arrancar y para derribar y para arruinar y para destruir y para afligir, de la disciplina de la que hablábamos hace un poquito de tiempo, así tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agraces y los dientes de los hijos tienen la dentera. Sino que cada cual morirá por su iniquidad, y todo hombre que coma las uvas agraces, sus dientes tendrán la dentera. Lo que quiere decir es que cada hombre que peque se va a ser responsable de sus pecados y no va a afectar a sus descendientes, como lo veíamos en todo el Antiguo Testamento, cuando Acán toma del anatema, y vemos que no solamente lo matan a él, sino que también matan a toda su familia, siendo una cabeza federal. Y aquí se nos promete que cada hombre morirá por su iniquidad. Versículo 31. Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales hará un nuevo pacto. ¿Un nuevo qué? Un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Porque ese es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, pondré mi ley en su interior y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y les seré por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y nadie enseñará a su prójimo ni nadie a su hermano diciendo: conoce a Jehová, porque todos ellos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos, dice Jehová, porque perdonaré la iniquidad de ellos y de su pecado no me acordaré más. Adán pecó, Abraham pecó, Noé pecó, David pecó. ¿Y cómo puede ser posible que David dice en el Salmo 17, versículo 11, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia y estaré muy satisfecho cuando despierte tu semejanza? ¿Cómo puede ser que David dice eso? Si mató a Urías hitita, adulteró con Betsabé, ¿cómo puede ser posible que David diga eso? Por lo que se nos promete en el nuevo pacto. En el nuevo pacto se nos dice que Dios perdona los pecados.
Mi hermano nos explicaba de los ritos, de la purificación, que esos podían limpiar la carne, pero no limpiaban la conciencia y no nos hacían aceptos para ser parte del pueblo de Dios. Y aquí podemos ver que el pacto con Noé se complementa con el pacto con Abraham, que es el fundamento para que por medio del pacto con Noé llegara a ser la tierra que se le prometió a Abraham. El pacto con Abraham, el pacto con Moisés edifica el pacto con Abraham para que estos hijos que tenían que ser circuncidados al 8º día guarden los mandamientos, los 10 mandamientos, y que así pudiesen llegar a obtener las bendiciones prometidas del pacto con Abraham. Y ahora el pacto con David es el mediador del pacto con Moisés, para que por medio de ese hijo prometido de David, sí se cumplan los mandamientos del pacto mosaico, del pacto abrahámico, para poder obtener las bendiciones del nuevo pacto. Por medio de ese hijo, por medio de ese descendiente. Y aquí es cuando viene algo que me reventó la cabeza en la semana. Y nunca en mi vida, y eso que yo crecí en una iglesia, le puse atención y lo pude entender. Mateo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Dios. De quien se nos está hablando. Y Mateo 1:1 te lo resume. Hijo de David, hijo de Abraham, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, circuncidado al 8º día, del linaje de Judá, guardó los 613 mandamientos de las leyes levíticas, y ese es el rey por medio del cual nosotros entramos a poseer la tierra prometida que se le dijo a Abraham. Este rey, este hijo prometido, fue capacitado por el Espíritu Santo para modelar perfectamente todo el cumplimiento de los salmos y de los profetas. Es el sumo sacerdote que ofreció un sacrificio una vez y para siempre para redimir los pecados de su pueblo y cumplir lo que dice el nuevo pacto. Ya no me acordaré más de sus pecados. Ya no me acordaré más de sus pecados. Y esa es la bendición. Vida nueva en Cristo, cielos nuevos, tierra nueva en el nuevo pacto. Solamente por medio de ese hijo que se le prometió a Adán en el principio. Él cumplió todos los pactos y es el que por medio de él podemos obtener las bendiciones del nuevo pacto. Perdón de pecados. Pero hasta aquí. Nosotros hemos hablado mucho. Ya me quedan 4 minutos. Y hablamos de los pactos. Y pudimos entender que ese hijo es Jesucristo, el que cumplió todo. Pero ¿cuál es esa promesa de la que el apóstol Pablo nos hablaba en el capítulo 2, versículo 12 de Efesios? Los pactos de la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Jeremías, ahí mismo, la promesa. Versículo 33 del capítulo 31, esa es la promesa. Versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Pondré mi ley en su interior y sobre el corazón de ellos las escribiré, y esta es la promesa. Les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es la promesa. La misma relación que Adán tenía con Dios en su estado de inocencia es la que
la que nosotros perdimos, y en el nuevo pacto es la que nos puede dar la capacidad de volver a ese estado, de tener una comunicación con Dios, donde nosotros seremos su pueblo, sus hijos, y Él va a ser nuestro Dios. Esa es la promesa que nos está hablando. La responsabilidad tuya, la mía, la de los padres, Abraham, Noé, Jacob, los 12, Moisés, David, nunca fue el plan A. La responsabilidad humana nunca fue, porque todos fallaron y todos íbamos a fallar, y tú y yo seguimos fallando. Y Él fue el que dijo que me partan por el medio si yo no cumplo mi pacto. De que te voy a dar una tierra, de que vas a ser mi especial tesoro, de que voy a perdonar tus pecados. Dios es el que se comprometió. Tú nunca fuiste el plan A, ni yo fui el plan A, ni ellos fueron el plan A. Dios siempre fue el plan A. Nada, absolutamente nada de lo que tú estás pasando ahorita se compara de que puedas obtener la certeza en tu corazón, en tu pensamiento, de que Dios es tuyo y que tú eres de Él. Dolores, sufrimientos, enfermedad, aflicción, persecución, pobreza, todo no se compara. Romanos 8, 16, que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Aparte de Cristo, de este Hijo prometido, no hay nada para nosotros. Él cumplió los pactos, Él es la promesa, y por medio de Él tú puedes ser parte del pueblo de Dios. Y para culminar este sermón, ya me quedan 50 segundos. Apocalipsis 21, versículo 1 al 8. Ahí te vas a dar cuenta si Dios es fiel o no. Si Dios cumple o no cumple su promesa. La visión de Juan en el cielo, en la culminación de los tiempos, y eso es lo que dice que va a pasar y que está pasando ahora mismo. Apocalipsis 21, versículo 1 al 7. Y vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y enjugará Dios toda lágrima de los hijos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y fieles. Y me dijo: hecho está, yo soy Alfa y el Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venza, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Esa es la promesa. Y Dios cumple sus promesas. Vamos a orar.